Ayer vimos el llamado de Dios al profeta Isaías, la visión que él tuvo por la gracia de Dios y pudo ver la gloria del Señor, vio la gloria de Cristo, y esto le llevó en una primera instancia a pronunciar su primera profecía. Ahí se inició su ministerio y su primer oráculo fue un oráculo de maldición sobre sí mismo. ¡Ay de mí que soy muerto! Cuando vio la majestad, la gloria, la hermosura, la grandeza del Dios Santo, del Dios Trino, y su condición. Él no era apto para estar en aquel lugar. Él era un pecador, pero consciente de la santidad de Dios y consciente de su condición y de lo que merecía, también pudo experimentar la gracia, el favor, la misericordia, la gloria de aquel que se entregó, que se dio, que amó de tal manera, de una manera tan escandalosa, que se dio para reconciliarnos con Él, para que pudiésemos volver a tener unión con Él. Nosotros nos rebelamos, nosotros quisimos ser independientes, nosotros quisimos vivir haciendo nuestra voluntad, quisimos ser como Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios y sin embargo Él nos amó. Pero para que Él pudiese extender misericordia y gracia y a la vez seguir siendo Dios, seguir siendo justo y santo. Claro, nosotros para estudiar separamos las cosas, pero Él no puede separarse en Dios. Él es santo, Él es justo, pero Él es misericordioso y amoroso. Él trazó el plan de enviar a Cristo para salvarnos, viviendo como nosotros no podíamos vivir y muriendo la muerte que nos tocaba a nosotros vivir y reventando a la muerte, resucitando, triunfando sobre ella para que nosotros tengamos una esperanza viva, para que nosotros podamos tener una vida nueva, para que nosotros podamos ser salvados de nuestra vana manera de vivir. Y cuando Isaías gustó la gracia del Señor y aquel carbón tocó sus labios y fue quitada su culpa y fue cubierto su pecado, entonces él escuchó la voz de Dios que decía: ¿quién irá? ¿Quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y entonces él respondió: heme aquí, envíame a mí. Y hoy quiero llamar a responder a la gracia del Señor ante esa visión del Dios que nos ha salido al encuentro, que tomó la iniciativa a responder con un heme aquí, Señor. Envíame a mí. Quiero llamar al pueblo del Señor a vivir agradecido, con corazones rendidos, con determinación, con una actitud correcta, conscientes del Dios al que servimos y conscientes del contexto en el que servimos a Dios en medio de este mundo caído. Hermano, la gracia siempre produce gratitud. Si nosotros no tenemos vidas agradecidas, no hemos conocido la gracia de Dios. La gracia siempre produce gratitud y la gratitud siempre conecta nuestro corazón no con el regalo, sino con el dador del regalo. Cuando Isaías es consciente de que lo que merecía era el golpe definitivo de Dios y el justo juicio de su ira, pero alcanza misericordia, uno no solamente se queda celebrando que no ha recibido el golpe, ¿no? Cuando nosotros pensamos en que íbamos camino al infierno y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ahora tenemos esperanza y pensamos en el cielo, uno se puede quedar pensando en el cielo, que a veces nos hacemos una idea del cielo un poco de aquella manera, ¿no? Porque pensamos el cielo como si fuese pues una vida sin problema aquí en la tierra y ya está, y nos olvidamos de Dios incluso, ¿no? Pero cuando uno se sabe agraciado, cuando uno se sabe bendecido, cuando uno sabe, entonces la gratitud, porque uno simplemente puede estar contento, bueno, ahora tengo esto, ¿no?
Alguien me ha hecho un regalo, ahora tengo esto, estoy contento y ya está. Pero la gratitud es esa alegría que conecta mi corazón, no tanto con el regalo, que lo celebro, sino con el dador del regalo. El dador. Y después de la gratitud viene el culto. Hay gracia, gratitud, y entonces mediante la gratitud servimos a Dios, dice la Escritura. Hay culto, hay servicio, hay entrega, que nace del amor, de esa gratitud, ¿no? Y como decía, quiero llamar a vivir sirviendo al Señor con todo, como decíamos ayer, porque Él merece nuestra lealtad, Él merece nuestro todo. Vivimos tiempos difíciles, no vivimos tiempos sencillos, pero nunca lo han sido. Este mundo está caído, el mundo entero está bajo el maligno, dice la Escritura. Vivimos en una cultura, nosotros, aquí en nuestra España, vivimos en una cultura ensimismada. El hombre, por naturaleza, bueno, desde la caída, se plegó sobre sí mismo y vive mirándose a sí mismo, ¿no? Apreciamos la comodidad desmedidamente. La apreciamos muchas veces por encima de otras cosas que tienen mucho más valor que la comodidad. Vivimos en un contexto que se celebra la vida sencilla, la vida fácil, resultados rápidos, inmediatos. Se huye de todo lo que pueda suponer mucho esfuerzo, mucho sufrimiento. Queremos estudiar las carreras que sean más o menos bien, que luego me deje un buen trabajo. Si trabajo menos, ¿no? Hay muchos maestros que están frustrados, con depresiones. ¿Por qué? Porque escogieron ser maestros que tienen muchas vacaciones, trabajan de 9 a 2, luego se dan cuenta que tienen mucho curro. Pero no había una vocación, simplemente estaban pensando en que es sencillo, bueno, ganan más o menos bien, es una carrera más o menos asequible, ¿no? Y esto es un ejemplo, porque a veces hay esa mentalidad. Y además esto se ve de una manera muy clara en cómo los padres a veces miman a sus hijos, cuidan a sus hijos, más bien diría miman a sus hijos, porque creo que a veces queremos tan cuidar que dejamos de cuidarlos y los atrofiamos y les hacemos daño. Se esfuerzan por procurarles tiempo de diversión, dándoles lo que les apetece, quieren librarles de cualquier cosa que les haga sudar, que les cueste, ¿no? Hace poco hablaba con un maestro que me decía, a veces me llegan las tareas de los niños hechos a la clase y le pongo una nota y le digo, toma, esta para tu madre, esta nota para tu madre, ¿no? Porque es que hasta las tareas, ¿no? Porque tú lo ves allí y no es que le ayudes, es que se las haces, ¿no? Y viene el trabajo perfecto, hecho, ¿no? Y el maestro sabe que eso no lo ha hecho el niño. El maestro prefiere que el niño lo haga porque si no, no va a madurar, no va a desarrollarse, no va a avanzar, no va a aprender. Lo importante no es que el trabajo esté hecho, lo importante es que el niño aprenda. Pero a veces vivimos en esa cultura y entonces queremos que el niño vaya, ¿no? Entre algodones, todo bien, todo. Hay sufrimientos que son necesarios para el desarrollo. Hay sufrimientos que son necesarios, que no podemos evitarles. Y esto es una tragedia, porque muchas veces estamos creando una generación caprichosa y más ensimismada que otros que nos han precedido, que se rebota contra todo lo que sea una amenaza para ese estilo de vida. No quieren que nada le amenace eso. Y lo triste es que esto muchas veces nos afecta a la propia iglesia. Y nosotros estamos viviendo afectados por esta misma manera de pensar. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Una cosa es conocer la voluntad del Señor, la buena voluntad del Señor que es agradable y perfecta, y otra cosa es comprobarla. Entre saber de manera intelectual y comprobar hay una distancia inmensa. Uno puede saber, ¿no? Uno puede hacer una definición magistral y dar una exposición precisa, teológicamente perfecta acerca del gozo del Señor, pero no conocerlo, no comprobarlo. Y hay una distancia inmensa, porque ¿de qué sirve que pueda enseñar acerca del gozo si no puedo vivir en el gozo del Espíritu, en el gozo del Señor? Ahora, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad del Señor, nos dice dos cosas. Una, no toméis la forma del mundo. El mundo, el presente siglo, la cosmovisión que está del mundo, que como decía antes, está bajo el maligno, que es enemigo de Dios, que no quiere a Dios, que corre hacia el otro lado. La manera de pensar enemiga de Dios está presente y nos afecta a todos. Es como la lluvia radioactiva, ¿no? Que es imperceptible, pero que luego deja sus efectos, ¿no? En aquellas bombas de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que hubo lluvia radioactiva. Años después seguían habiendo nacimientos de niños afectados por la lluvia radioactiva que habían sufrido los padres. El presente siglo es igual. Por eso el apóstol nos dice, no toméis la forma, no os conforméis, hay que pelear. Esto no es me dejo llevar, hay una lucha, hay un combate, hay una pelea por no tomar la forma de este siglo. Ahora, ¿cómo peleo? Dice, sino transformaos. Hay un llamado negativo, no tomen la forma, hay un llamado positivo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Y en la medida que va siendo renovado nuestro entendimiento, vamos siendo transformados. Ahora, ¿esto cómo se hace? Porque bueno, la manera de pensar del mundo nos afecta, es lo que estamos diciendo, ¿no? Y somos conscientes que hay muchas cosas que se instalan en nosotros y comenzamos a vivir de la misma manera. Pero ¿cómo podemos quitar eso de nuestro entendimiento? Porque nosotros vamos a actuar de la manera que pensamos. ¿Cómo puede salir eso, ¿no? Siempre me gusta poner un ejemplo. Cuando nosotros éramos pequeños, éramos 4 hermanos y bastante seguiditos y burrotes. Nos gustaba, vivíamos en un primero, nos molestábamos mucho los vecinos y mis padres nos dejaban hacer casi de todo en la casa. Así que teníamos una canasta, pero una canasta grande, allí en lo alto de la puerta, teníamos para jugar al fútbol en el cuarto y entonces nosotros cerrábamos las ventanas, obviamente, para no ir a la calle a por el balón y allí hacíamos de todo. Los sábados que estábamos... Cuando mi madre entraba a la habitación, imaginaos cómo estaba aquello. Sudado todos los cristales, las ventanas, ¿no? Allí olía a humanidad. Y entonces mi madre decía, abrid la ventana. ¿Por qué? Porque el aire de la habitación estaba viciado. Ahora, ¿cómo hago yo para sacar el aire viciado de esa habitación? Claro, yo no puedo coger y decirle, aire, sal de aquí, vete, ¿no? ¿De qué manera yo puedo sacar ese aire viciado? La única manera es abriendo la ventana para que el aire limpio entre, y cuando el aire limpio entra, empuja al que está viciado y entonces se renueva el ambiente de la habitación. Hermano, de la misma manera.
El mundo viene con sus eslogans, con sus predicaciones, con sus mensajes, con sus historias. Están todo el tiempo queriendo adoctrinar, queriendo... ¿no? En los colegios lo vemos con mucha facilidad, la manera de pensar, la televisión, las películas, las series, todo. Queriendo uniformarnos, ¿no? Hoy a alguien se le ocurre hacer una cosa y se convierte en viral y te ve al mundo, ¿no? Recuerdo, me venía ahora a la mente, ¿no? Lo de la botellita esa de dejarla de pie, y ya eso está pasado, ¿no? Pero, ¿recordáis? ¿No? Y a alguien se le ocurre en el mundo hacer eso, que es una tontería, ¿no? Pero de repente el mundo entero está con una botellita intentando dejarla derecha, ¿no? Pues como con esto, con un montón de cosas. Pero estas cosas que intentan instalarse en nuestra mente son empujadas en la medida que la palabra de Dios entra como ese aire fresco. La verdad de Dios viene y entonces empuja la mentira. De esa manera es que nosotros vamos a combatir para no conformarnos al presente siglo, al mundo. Y entonces nosotros, por el Espíritu Santo, como hemos cantado, vamos siendo transformados, porque la palabra de Dios nos muestra a Cristo, y nos muestra su consejo, y nos muestra su voluntad, y nos muestra su corazón, y nos muestra su diseño para las cosas. Y de esa manera nosotros vamos a poder caminar comprobando cuál es su buena voluntad, que es agradable y que es perfecta, que es como anillo para el dedo, porque Él es nuestro creador, porque Él nos ama mucho, porque su diseño es perfecto, porque Él nos llamó para la alegría de la comunión con Él. Esa es la vida abundante, esa es la vida verdadera. Y quiero compartir un texto que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y lo quiero compartir entre la sesión de ahora y la de la tarde. Lo digo para que no os asustéis por el tiempo. Que ya estaréis asustados un poquillo por lo de ayer. Vais a hacer los deportes. Yo voy a mirar, lo voy a parar cuando... Ya no he mirado cuando he empezado, pero... ¿Qué llevo? ¿10 minutos? Vamos a poner más o menos ahí, ¿no? Para que yo... Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 13. Aquí el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a vivir a la altura de su llamado y, como decía antes, ¿no? Consciente de a quién sirve y en el contexto en el que sirve. Y dice la palabra del Señor: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dejadme orar una vez más. Señor, te necesitamos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, gracias por tu presencia en medio nuestra, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Te anhelamos, Señor. Te ruego que tú nos hables en esta mañana. Te ruego por cada uno de mis hermanos, por cada persona aquí, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verte. Toca nuestro corazón. Habla, Señor. Haz tu obra en cada una de nuestras vidas para gloria de tu nombre, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero destacar es que nos fijemos en Pablo. Él es el que está escribiendo. Él comienza diciendo: tú pues, hijo mío. Pablo es un padre bien ubicado. Pablo es un padre que tiene las cosas claras. Él es un padre espiritual, no es su padre físico.
pero es un Padre espiritual y es un Padre que ama a su Hijo. Lo ama profundamente, ¿no? Él le dice, me acuerdo de ti día y noche en mis oraciones. Estoy deseando verte para llenarme de gozo. ¿No? Estoy leyendo capítulo 1, versículos 3 y 4. Lo ama, y porque lo ama, le habla como le habla, y le dice lo que le dice. Porque no es un padre que vive empanado. Esa palabra se entiende aquí, ¿no? Sí. Que vive distraído. No es un padre ajeno a la realidad del mundo en el cual vive. Pablo no es un padre que se ha amoldado a la corriente del mundo. No se mueve al son que tocan los importantes, los influyentes de la tierra, los que ponen a todos a tirar la botella y dejarla de pie. Pablo es alguien que ha experimentado el abrazo del cielo al ver su miseria y al misericordioso. ¿Recordáis? Iba camino de Damasco persiguiendo a los cristianos. Él convencido que ese era su servicio a Dios con un celo, pero sin tener entendimiento. Y el Señor en su gracia le sale al encuentro. Yo me imagino a Pablo, ¿no? De repente su mundo se cae, explota por los aires. Él va creyendo, está sirviendo a Dios y de repente se encuentra a Cristo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Me encanta que Jesús diga eso, ¿por qué me persigues? Porque estaba persiguiendo a los cristianos, a él ya nadie le perseguía, ¿no? Pero el que persigue a los suyos, le persigue a él. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y yo me imagino que Pablo haría así y diría, madre mía, he caminado del revés. Estaba yo pensando que estaba haciendo el bien, todo mi mundo. Madre mía, ya está, aquí se acabó todo. Este es el final de mis esperanzas. ¿No? Pero el Señor tuvo misericordia, tuvo gracia y lo levantó y lo llamó a ser un predicador suyo y lo salvó. Y quedó ciego por unos días y quedó ciego para siempre de los brillos de este mundo, de las cosas poco importantes. Él se quedó con él vio la gloria, el valor de Cristo. Y entonces cuando uno ve el valor, porque hermano, nosotros amamos lo que valoramos. Cuando uno ve el valor de Cristo, el corazón reacciona. Si por la gracia de Dios nosotros vemos la gloria de Cristo, el corazón se engancha, el corazón ama, el corazón corre. Y Pablo ha experimentado esto. Y él tiene una pasión que es Cristo. Y él sabe que el Señor merece, como decíamos ayer, todo de él, su lealtad. Pero también hay algo que él sabe. Y él sabe que el sufrimiento y la persecución van a ser compañeros del cristiano de este lado de la eternidad. Como le dice un poquito más adelante, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Como decía, estamos viviendo tiempos peligrosos y en ocasiones podemos distraernos con cosas del aquí y del ahora y perder de vista las cosas importantes. Me da tristeza a veces cuando en medio del pueblo del Señor vemos a padres hablando con sus hijos con más brillo en los ojos de la victoria de su equipo, del golazo que ha metido su jugador preferido o del último fichaje que de la belleza de Cristo. Hermanos, esto es una realidad. A madres hablando con sus hijas con más ilusión del último vestido que han comprado, o del último diseño de las uñas, o del último plan que tienen para hacer juntas, o que de las virtudes del carácter cristiano. Es triste ver a creyentes hablando con más pericia y con más placer de las características del último smartphone que de las bendiciones que fluyen del Calvario.
o más apasionados argumentando sobre los beneficios de una buena alimentación y de la práctica del deporte y del ejercicio físico y del ayuno intermitente y del no sé qué y de los carbohidratos y de los no sé. Con mucha habilidad, con mucha experiencia, con mucha ilusión, antes que hablar de una dieta saludable para el ejercicio de la piedad. Pablo está prisionero en Roma. Él está esperando su sentencia de muerte, sabe que le queda poco. Él dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabe que le queda poco, que su hora está cerca de partir y de ver al Señor, lo cual para él es muchísimo mejor. Pero él no está para perder el tiempo, él no está para hablar cosas superficiales, él está en lo que está. Pablo está queriendo animar a su hijo que va a tomar el testigo a seguir el ejemplo, su ejemplo para el avance del reino de Dios, sin ocultarle para nada los dolores de la batalla. Tampoco la recompensa, tampoco las glorias, tampoco el privilegio, el honor, la gloria que hay en servir al Señor. El apóstol es un padre que puede decirle a su hijo, imítame. Vive como yo. Mírame a mí. Vive como yo. Sigue mi ejemplo en la medida que yo imito a Cristo. Él no es un padre que le dice a su hijo lo que debe hacer mientras él hace otra cosa completamente diferente. ¿No? Él está diciendo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero él le dice en el mismo texto que hemos leído, en el cual sufro penalidades a modo de malhechor. Yo estoy sufriendo penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sed imitadores, a mí le dijo a los corintios, ¿no? Así como yo de Cristo, se necesitan padres naturales y padres espirituales que vivan de una manera que puedan decir a sus hijos, ven, corre, mírame como yo vivo, haz tú lo mismo. Padres que los hijos admiren, padres que los hijos quieran imitar, que vean una vida íntegra, coherente, auténtica, que digan la fe de mis padres es una fe real. Yo viví una adolescencia regulera, bastante mala. Nací en un hogar cristiano, mis padres eran creyentes cuando yo nací. Y yo estudié en un colegio católico y estaba exento de dar religión católica, porque mis padres hablaron y estábamos exentos. Entonces éramos conocidos en todo el colegio porque éramos los únicos que éramos exentos, estábamos exentos. Entonces a veces te preguntaban, ¿no? Pero yo recuerdo que yo les decía, mira, yo te puedo decir algunas diferencias, porque yo conocía la teoría de algunas cosas. Pero si tú quieres ver a un cristiano, si tú quieres ver a un cristiano de verdad, tú tienes que mirar a mi padre. Tú no te fijes en mí, tú no me mires a mí. Porque yo sabía que la fe de mis padres era auténtica. Que el modelo de mis padres era auténtico y hacen falta esos ejemplos. ¿No? Recuerdo, daba igual a la hora que te levantase. Pero recuerdo a mi padre de rodillas en una mecedora, ahí apoyaba los codos y la cara en la mecedora y un cojín en el suelo. Y eso impactó mi vida. Y yo supe que orar era crucial. Un día estaba en mi oficina orando, yo de rodillas, y de repente abro los ojos y me veo a mi hija mayor que tenía, 2 años, 3 años, de rodillas a mi lado. Porque ella vio a su padre ahí y dijo, bueno, yo quiero hacer eso. Hacen falta padres que modelen
a sus hijos, que no solamente hablen, es importante enseñar, hay que enseñar obviamente, hay que enseñar la palabra, pero hay que modelar. Y esto no quiere decir que tenemos que ser perfectos, porque no lo somos, porque pecamos, porque caemos, porque metemos la pata. Pero esa es un área donde nosotros también tenemos que modelar, donde también tenemos que enseñar. Nosotros seguimos a Cristo. Y en nuestro seguimiento tropezamos, pero el Señor nos ha enseñado. Cuando nosotros tropezamos tenemos que venir en arrepentimiento y en fe. Y cuando hiero a alguien tengo que ir y pedir perdón. Y esa es una manera de enseñar a mis hijos. Yo he tenido que pedir perdón a mis hijos, claro. Pero eso es una manera de decirle, así se sigue a Cristo. Imítame a mí, cuando tú metas la pata que la vas a meter, haz lo mismo también. Cuando hablamos de modelo y de imitar, no quiere decir que uno es perfecto, porque entonces nadie podría decir eso. Pero es mucho más fácil, es mucho menos comprometido decir, tú mira a Cristo, a mí no me mires. Tú mira a Cristo. No, tú mira a Cristo, pero mírame a mí porque yo te voy a ayudar. Un padre tiene que decirle a su hijo eso, yo te voy a llevar a Cristo, claro. Yo te voy a llevar a Él, pero mira a Cristo, pero mírame a mí. No haciendo como una excusa. Hacen falta padres que modelen a sus hijos, hogares, matrimonios, que sean un espectáculo en este mundo torcidísimo, cada vez más en este sentido. Las familias están destrozadas, porque hemos cambiado el diseño de Dios, porque le hemos dado la vuelta, porque estamos levantando banderas que han nacido en el infierno y hemos aparcado el diseño divino. Y así nos luce el pelo como sociedad. Es un caos, es un desastre, es una tragedia. Pero hermanos, el Señor quiere levantar en medio de su pueblo testimonios evidentes que puedan mostrar, matrimonios que puedan mostrar la belleza de la relación gloriosa de Cristo con su iglesia. Esposas que caminen, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Hoy escuchábamos el capítulo 1 y como esa base sobre la cual luego caminar, ¿no? De manera práctica. Someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿no? Algunos han malinterpretado este texto y han dicho, ¿ves? Someteos unos a otros, ¿ves? El esposo se somete a la esposa se somete al esposo. No, hermano, sigue leyendo. Me dice, someteos unos a otros y luego comienza a detallar cómo ha de someterse. La esposa sométase al marido, el marido ame a su esposa, los hijos sométanse a los padres. No es sométanse uno a otro, no, los padres no se someten a los hijos, ¿no? Y luego habla de los siervos, los amos, y comienza a establecer el orden. Hacen falta esposas que caminen de esta manera, como la iglesia con Cristo. Asimismo, dice el apóstol Pedro, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestro marido. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Este pasaje hoy en día te revienta la cabeza y te la revientan también. Sí, pero hermano, estamos hablando del temor de Dios. Estamos hablando de caminar delante de Dios y de caminar para la gloria de Dios. Y caminar delante de Dios y para la gloria de Dios tienes que caminar bajo la autoridad de Dios. Esto es precioso. Esto es lo que conviene para que nosotros podamos caminar en la dicha de lo que el Señor ha preparado para nosotros. ¿Cómo se sujeta? Dice, obedecía a Abraham llamándole Señor. Reconoce la autoridad delegada de Abraham para liderar su hogar y se somete voluntariamente. No es el hombre el que somete a la mujer, es la esposa la que se somete voluntariamente en el temor de Dios, como a Cristo. Lo trata con respeto, lo honra. Fíjate el texto que dice que lo llama Señor, ¿no?
lo llama. Esto no quiere decir que nosotros tengamos, bueno, las esposas tengan que llamar Señor. No estaría mal, nada. No quiere decir esto, pero lo que sí quiere decir es que hay un respeto, es que hay una honra. Y además es muy interesante este texto que cita el apóstol Pedro, porque es un texto de Génesis, que dice, Génesis, cuando Sara escuchó la noticia de que Dios le iba a dar un hijo, dice que se rió. Sara entre sí, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que ha envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Es interesante este texto. Porque no es que ella dice Señor a él, porque era la costumbre, o por miedo, o por temor. No, lo notable de este texto es que cuando Sara habla así de Abraham, como Señor, no está hablando con él. Ni siquiera está hablando con alguien de él. Está hablando consigo misma, es un soliloquio. Es ella hablando consigo misma, es su manera de pensar. Así lo piensa ella. Así que reconoce la autoridad, lo honra y obedece en el liderazgo de su esposo, porque el reconocimiento de la autoridad y la actitud interna de honra y de respeto van a exteriorizarse de esa manera en una sujeción al liderazgo de su esposo. Esto no quiere decir que no tenga ni parte ni suerte, ni que sería muy necio el esposo que no considera en este sentido a su esposa. Y obviamente ahora llega la parte, ¿no?, del esposo, ¿no? Pero esto a las esposas no está ligado a la calidad de la labor de su esposo. Porque la motivación es en el temor de Dios, como a Cristo. O sea, la esposa se somete al marido y eso es como parte de su sumisión a Cristo. Es parte de su culto. Es su adoración. Me someto a mi esposo por Cristo. No porque él es un marido fantástico. No es porque él es bueno. No. Aunque sea un desastre. Claro, a menos que te diga algo que Dios no quiera que hagas, ¿no? Si lo que el esposo está diciendo atenta contra la voluntad del Señor, obviamente, primero obedezcamos a Dios, ¿no? Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Que estabais vosotros muy contentos. Hermano, hacen falta padres, esposos, que vivan así. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a su iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, guiando como la cabeza que guía. Cristo es la cabeza y guía a su iglesia y gobierna, pero es un gobierno amoroso y provee, la sustenta y la cuida, y esa es el llamado, y la protege y se entrega por ella y sufre el golpe de la ira de Dios para que no lo sufra ella. Se pone en el lugar para recibir el golpe, para protegerla a ella, por amor. Eso es lo que Dios quiere. Y no ama a su esposa de esta manera si ella se somete a él. Si ella... No, este es el llamado. Claro, y cuando las dos cosas se unen, no de manera perfecta, claro que fallamos y tropezamos en esto, pero eso es culto, es agradable al Señor, cumple el propósito, ese es el diseño del matrimonio, es un reflejo, un testimonio para los que
nos ven vivir, pero muy especialmente para nuestros hijos, que marca sus vidas. Los hijos, obedeced a los padres. Los padres, criad a vuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. No los provoquéis a ira. Y aquí esto daría para mucho, pero, hermano, hogares, ¿cómo estamos viviendo como padres? ¿Cómo estamos viviendo como esposos? ¿Cómo estamos viviendo como esposas? Yo sé que estás recibiendo mucha enseñanza en este sentido, en este tiempo, pero ¿cómo eso que estamos aprendiendo, que estamos recibiendo, que vemos que es claro en la Escritura, cómo lo estamos aplicando en el día a día? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo yo le hablo a mi esposa? ¿Cómo yo le hablo a mi marido? ¿Cómo yo lo honro? ¿Cómo yo la amo? ¿Cómo yo sustento? ¿Cómo yo cuido? ¿Cómo yo protejo? ¿Cómo yo disciplino a mis hijos en el temor de Dios? ¿Cómo les enseño? ¿Cómo invierto? Aparto tiempo para abrir la palabra con ellos. Aparto tiempo para hablar. ¿Los corrijo o les consiento pongo por delante la voluntad de mi hijo a la voluntad de Dios, o yo soy leal a Dios aunque me tenga que llevar a mi hijo por delante? Nuestros hijos necesitan que nosotros amemos a Dios más que a ellos. Yo le digo a mis hijas, especialmente, que son muy guapas. Tú tienes que asegurarte que el chico que venga ame al Señor más que a ti. Si el chico que te pretenda no ama al Señor más que a ti, fuera. No te conviene que ame al Señor más que a ti. Nuestros hijos necesitan que nosotros amemos al Señor más que a ellos, aunque le tengamos que dar una cachetada, aunque le tengamos que decir eso no, y se mosqueen y se enrabieten y no, ya no te quiero, papá, y no, da igual. Esto es lo que te conviene. Y eso va a marcar en el corazón de ellos que tú vas en serio con Dios, que esto no es cualquier cosa, que Dios es Dios. Y, hermano, ¿cuántas veces ponemos a los hijos por delante de Dios? Y cuando se desvían a veces, ¿no? Luchamos y queremos tapar y queremos... Y le hacemos un flaco favor. Al final, cuando tapamos el pecado, cuando tapamos... eso es darle un tiro en el pie. Eso es una locura. El pecado los mata. Nuestra lealtad al Señor, nuestra fidelidad al Señor. A veces podemos escuchar todas estas cosas y decir, madre mía, mi vida ha sido un desastre. Y a lo mejor ya has corrido. Pero yo no quiero dejar un peso. Hay gracia del Señor. Yo soy un predicador de buenas noticias. Hay perdón, hay restauración. Hay gracia y el Señor puede usarte, aunque ya a lo mejor no tenga ni a tus hijos en casa, pero puede usarte con ellos y puede usarte con otros y puede darte hijos espirituales para poder enseñar estas cosas y ser un estímulo y ser alguien digno de imitar. Miremos un momento a Timoteo. El hijo escogido por el Señor para servirle en medio de su pueblo. Timoteo tiene un llamado divino al ministerio pastoral. Pablo va a pasar el testigo. Pero lo que el apóstol le dice, por lo menos la mayoría de las cosas que le dice, es aplicable a cada cristiano. Porque todos hemos sido llamados a servirle a tiempo completo. ¿No? Estamos hablando de eso, corandeo. Vivir todo lo que hagamos y como para la gloria de Dios. Si bebo, si duermo, si salgo, si trabajo en mi oficina, yo sirvo al Señor en todo lo que hago. Luego tenemos diferentes funciones. Y hay gente que sirve al Señor en medio de la iglesia, pero luego cada uno, ¿dónde está? Ese es nuestro lugar de servicio. Así que podemos aplicar, ¿no?
La situación no era fácil, había persecución. Pablo, hemos dicho, estaba preso. Pero no solamente había oposición de fuera, o sea, el ser cristiano era un problema en aquel tiempo, sino que también había oposición dentro de la iglesia. Pablo le dice, había falsos maestros que estaban introduciendo herejías fatales eran fatales para la salud de la iglesia, ¿no? Si la herejía entraba, tú tocas la verdad y entonces el pueblo sufre las consecuencias. Y esto había que combatirlo, ¿no? Él le dice, he combatido, ¿no?, a Alejandro y Meneo y los he entregado a Satanás, ¿no?, hablando de que los ha excomulgado. Y uno ante un panorama así esperaría que el escogido del Señor fuera alguien muy capaz, alguien muy experimentado, alguien lleno de valor, alguien que no se dejase intimidar fácilmente, una persona carismática, una persona, bueno, ¿no? Pues parece por el testimonio de la Escritura que Timoteo no era así, no parecía el mejor candidato. Y nosotros cuando vemos el llamado de Dios para nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando del hogar, uno dice, ay Señor, se puede ver pequeño, se puede ver flaco, pero esto no va de nosotros. Esto no va de nosotros. Esto va de Dios. Lo que marcaba la diferencia en Timoteo no era su capacidad, era el llamado divino. Y si el Señor nos ha llamado a la comunión con Él, nos ha llamado a la vida, nos ha llamado a servirle, nos ha llamado a ser esposo, nos ha llamado a ser esposa, nos ha llamado a ser padres, nos ha llamado a ser testigos, nos ha llamado, entonces Él nos capacita. Timoteo era un joven. Ninguno tenga en poco tu juventud, le tuvo que decir el apóstol. Ninguno tenga en poco tu juventud. En aquella cultura, al menos, Timoteo era considerado un joven, no era un adolescente. Pero en aquella cultura era un joven. Quizá alguno pensó que se podría haber buscado a alguien un poquito más curtido. Alguien ya un poquito más experimentado. Es que no es fácil. Es que hay tensión. Es que hay problemas fuera. Es que hay problemas dentro. Es que las luchas propias que uno tiene. Además, es joven. Ya lo va a meter en este ritmo de sufrimiento, de persecución. Tiene toda la vida por delante. Pero además, parece que era más bien tímido, con tendencia al temor. Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Timoteo, no te avergüences. Cuando él le escribe a los Corintios, Pablo le dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. ¿Sabes? Esta palabra intranquilidad es afobos, sin temor. Mira, si llega allí Timoteo, que esté tranquilo, que esté sin fobia, que esté sin temor, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, que nadie lo tenga en poco. Así que parece que él tiene pinta, ¿no?, de tender al temor, a ser algo tímido. Parece que no es el prototipo del siervo ideal para la tarea que se le está encomendando. Y encima, para colmo, ¿no?, yo cuando miraba esto digo, es que para colmo está limitado físicamente. Porque yo digo, bueno, aquí ya está. A ver, es joven, no tiene experiencia, pero tiene salud, tiene fuerza, está en plenitud. Es joven, ¿no? Pues no. Parece que también físicamente tiene problemas, ¿no? Lo que debiera ser una fortaleza, pues también está, parece, en negativo. Ya no bebas agua, le dice el apóstol Pablo en su primera carta, sino un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así que yo digo, seguramente el mundo hubiese escogido a otro más capaz, más sano. Vas a meter a uno que tiene frecuentes enfermedades en este trajín. Pero es que a Dios le encanta hacer estas cosas. Es que a Dios le encanta hacer estas cosas.
A Dios le encanta usar lo débil como un escenario donde mostrar su potencia. Nuestra debilidad es fantástica, porque como nosotros no nos predicamos a nosotros, pero si nosotros nos predicásemos a nosotros, pues entonces necesitaríamos enseñar músculos. Pero como nosotros no nos predicamos a nosotros, sino que predicamos a Cristo, entonces nuestra debilidad es fantástica porque es un escenario donde Él se muestra potente, donde Él se muestra poderoso. Y Pablo lo sabe bien, por eso él se gloriaba en su debilidad. Él lo entendió y él dijo, yo me glorío en mi debilidad, me gozo. Y el apóstol, siendo consciente de las limitaciones de Timoteo, siendo consciente de su debilidad, de sus frecuentes enfermedades, de la oposición tanto de los de fuera como de los de dentro, no tiene para él un mensaje de lástima. No tiene un mensaje conformista. No le dice que se aparte hasta que se sienta más fuerte o hasta que la situación cambie, sino que le llama todo lo contrario, sabiendo que las circunstancias que afrontan son medios que el Señor que gobierna, que está en su trono, que gobierna todas las cosas para su gloria y para el bien de los suyos, va a usar para mantenerlo a Timoteo en el punto ideal, para mantenerlo a tono para el combate. Por eso Pablo entendió el aguijón en su carne. Él le pidió, Señor, quítame este aguijón, quítamelo, Señor. ¿No? Yo, viendo el testimonio de Pablo estaba diciendo eso no para solamente dejar de sufrir, que ya es legítimo. Yo creo que él decía, esto es una traba. Yo podría, Señor, servirte mejor. Yo podría llegar más lejos, Señor. Yo podría invertir más de mí si esto no estuviese. Señor, por favor, quita este aguijón. Un mensajero de Satanás le abofeteaba. Es duro, es humillante y además es permanente. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mí, en tu debilidad, ¿no? Y él lo entendió, que ese aguijón era una gracia divina, para que él no se enorgulleciera, para que él no se viniera arriba. ¿Por qué? Porque si él se hubiese enorgullecido, entonces hubiese caído, no hubiese sido el Pablo que nosotros hubiésemos conocido, el Pablo que nosotros conocemos, que admiramos, que decimos, queremos imitar. Para ser ese Pablo necesitaba ese aguijón. Esa era una gracia de Dios para mantenerlo humilde. Pablo prefería la santidad antes que la comodidad. Prefería la santidad antes que el bienestar, porque él entendió de qué iba esto. Y hermano, el Señor también sabe. Y Él también nos permite vivir en situaciones difíciles, pero a los que aman a Dios, como dice la Escritura, todas las cosas, todas, no algunas, todas, le ayudan a bien. Este versículo no lo sabemos de memoria, lo conocemos bien, pero si lo creyésemos de verdad, nuestra vida sería completamente, en muchas ocasiones, diferente. Porque yo digo que a veces el problema lo tenemos en definir qué es el bien. Si no definimos qué es el bien, entonces nos podemos hacer un lío, porque si yo pienso que el bien es que me vaya más o menos bien en la vida, pues digo, no me cuadra esta situación con esto, pero si yo entiendo que el bien tiene que ver con nuestra salvación, donde Dios se glorifica, ¿no? Y fuimos renacidos para una esperanza viva y seremos glorificados mañana, pero hoy estamos siendo santificados. Ese es nuestro bien. Y el Señor todo lo que permite, lo permite para nuestro bien. Y Pablo lo sabe. Por eso no tiene una palabra para Timoteo de lástima, ni mucho menos. No, esto es una honra. No te preocupes de tu debilidad. El problema para que Dios te use no es tu debilidad. El problema para que Dios te use es que tú te creas alguien. Es que tú te creas capaz. Ese es el problema para que Dios te use. Y entonces Él le anima y le da varias instrucciones. La primera, esfuérzate en la gracia. Fortalécete en la gracia. Como a Pablo,
Que te baste la gracia del Señor. Hermano, hay gracia suficiente, hay caudal suficiente, hay caudal inagotable para vivir como Dios quiere, haciendo lo que Él nos manda en medio de cualquier circunstancia de debilidad o de persecución. Si Timoteo se mira a sí mismo, va a encontrar pocas razones para responder al llamado de Dios. Vamos, pocas no, ninguna. Y si las encuentra, se habrá equivocado. Claro. Si la iglesia se fija en el joven Timoteo con una mirada natural, lo van a tener un poco. Pero lo que hace la diferencia es que Dios le ha llamado, el que ha venido a estar en él para capacitarle. Él nos llama a la vida, Él perdona nuestros pecados, pero Él viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo. Esto es glorioso. Somos morada de Dios en el Espíritu. Somos templo de Dios. Dios en nosotros. No es con nuestros propios recursos, no es en nuestra propia fuerza, es la suya. Sometiéndoos unos a otros, hemos leído antes, en el temor de Dios. Pero sometiéndoos está en una serie de otros gerundios que vienen unidos a ser llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O quizá una mejor traducción sería, dejaos llenar del Espíritu Santo. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Llenura, Él tomando de nosotros, el que mora en nosotros, tomando el control como el vino cuando uno toma control de uno y uno desvaría. Pues de esa manera, pero claro, con todas las diferencias. Él tomando de nosotros, para que, controlando, gobernando nuestra vida, para que nosotros podamos vivir de esta manera. No es en nuestra capacidad, no es en nuestra fuerza, no soy yo, es Cristo en mí, por el Espíritu Santo. De esa manera nosotros podemos vivir a la altura de nuestra vocación. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, dijo el salmista. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás con el torrente de tus delicias. Mira, ¿por qué? Porque contigo está el manantial de la vida. El Señor nos ha dejado algunas instrucciones, algunas herramientas, una cajita de herramientas como la de Dora la exploradora y una mochila No. El Señor se nos ha dado, el Señor se nos ha donado, el Señor ha venido a nosotros, Él en nosotros. Él nos capacita. Nos basta su gracia. Es suficiente para vivir a la altura de su llamado. Ahora, mi pregunta es, ¿te basta su gracia? Y esa gracia se nos ha dado en virtud a la obra perfecta de Cristo. Hermano, yo no tengo que hacer cosas para alcanzar el favor de Dios. Yo quiero servirle, que estamos hablando de servirle, porque ya he sido alcanzado por el favor de Dios. Porque lo otro es una loza que nos aplasta. Eso es religión hueca y vacía. Eso es... Ahí no hay vida. ¿No? La vida religiosa en el mal sentido, ¿no? Que es como muchas veces los hijos de creyentes, que hemos nacido en un hogar creyente, vemos el tema del evangelio. Sabemos que es verdad, pero yo recuerdo, yo tuve esta experiencia, ¿no? A mí me parecía que era un montón de normas, un montón de cosas, un montón de noes, también un montón de síes que a mí no me apetecían, pero veía más los noes. Mis amigos hacen esto, yo no. Ellos pueden pasar por aquí, yo no. Teníamos una sala de recreativo, de juegos, de esto, que cruzaba de una calle a otra, y era un atajo. Mi padre no me dejaba pasar por allí. Yo tenía que dar la vuelta cuando todo, ¿no? Que es una tontería. Pero yo veía, ¿no? Pero yo no me quería ir al infierno tampoco, ¿eh? Yo decía, ay,
qué necio. Pero yo tenía en mente a una persona de la iglesia, un hermano, que para mí no hacía nada. Solamente estaba, para mí en aquel tiempo, no digo que no lo hiciera, para mí. Yo lo veía allí que iba el domingo, estaba sentadito, yo digo, yo cuando sea mayor quiero ser como ese. Lo justito para irme al cielo. ¿No? Y uno lo ve así, como una loza, como cosa. El Evangelio es otra cosa. La religión intenta cambiar al hombre de fuera hacia adentro. El Evangelio, el milagro pasa adentro. El Señor viene dentro, cambia nuestro corazón, cambia nuestros afectos, una nueva naturaleza. Y además Él viene a morar en nosotros. Dios en nosotros por el Espíritu, para que nosotros podamos vivir de otra manera. Yo ya amo otras cosas. A mí me da vergüenza hablar de mi pasado. Me da vergüenza, pero glorifica al Señor, porque al final es su misericordia, es su gracia, es su favor. Él cambia nuestras pasiones, Él nos capacita, Él nos da poder. Créelo, camina cerca del Señor, fortalécete en la gracia. El Señor nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. El Señor nos ha dado todo. No podemos ser más bendecidos. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado todo porque se nos ha dado. Y todo está en Él. Piensa, medita, celebra, busca al Señor, fortalécete. Cuando viene el momento difícil, piensa en Él, piensa en la gracia que te ha alcanzado, piensa en el que mora en ti, hónrale con tu manera de caminar. Echa mano de ese caudal por la fe. Abre tu palabra y cree, tu Biblia, y cree lo que dice la palabra de Dios. Dile, Señor, abre mis ojos para que pueda ver tu gloria, para que pueda ver tu belleza, para que pueda ver tu hermosura cada vez que abro la Escritura. No es por vista. Son tantas veces las que no hacemos pie, las que nos tiemblan las piernas, las que enfrentamos situaciones que quisiéramos esquivar. Pero el Señor está con nosotros, el Señor está en nosotros. Y nosotros queremos estar por Él, para Él, porque Él nos ha alcanzado para sí mismo. Él ha creado un pueblo para sí, para que publique sus alabanzas. Y esa es nuestra alegría. Y ese es nuestro gozo. Y esa es nuestra herencia. Y esa es nuestra bendición. Él es nuestro tesoro. Y nosotros podemos echar mano. Hermano, y te animo, no sé qué situación tú estás viviendo, qué situación tú estás afrontando. El Señor quiere que vivas para su gloria. Quiere que vivas delante de Él, consciente de Él, para la alabanza de la gloria de su gracia, como escuchamos en esta mañana. Y que en medio de la noche, en medio de las dificultades, tú puedas mirarle. Y aun con lágrimas en tus ojos y con dolor, puedas celebrar su bendición sobre tu vida, su favor, su gracia. Aquí estamos un rato. Hay una eternidad. Tenemos que tener una mirada de eternidad. Así que quiero terminar aquí. Esta tarde seguiremos exponiendo el resto del pasaje. No he llegado a donde pensaba que iba a llegar, pero me aplicaré yo para terminar esta tarde. Pero quisiera que pudiésemos orar, pensar en estas cosas, en la gracia, que el Señor nos ha dado, en el perdón. Quizá hay alguien aquí que nunca ha rendido su vida al Señor. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación.
Como decíamos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No lo merecíamos, ¿no? Me llama mucho la atención, bueno, pero recuerdo mucho esa escena de Jesús en la cruz, ¿no? Dice la Escritura que Él murió entre malhechores. Y ahí en esa escena uno le está diciendo, bueno, si tú eres quien dices ser, no así, de manera burlona, ¿por qué no te bajas? Si tú has podido salvar a otro, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Y ya de paso, pues ya que te bajas tú, pues nos bajas a nosotros también, ¿no? Y el otro le dice, no tienes temor ni siquiera en este momento, ¿no? Es que en un rato estás frito. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque dice la Escritura que ambos se burlaban antes de estar allí. Ambos se burlaban de Él. Ambos se burlaban. Los dos se burlaban de Jesús. Pero ahí en la cruz, el Señor tuvo misericordia de uno. El Señor extendió su salvación. Y creo que ilustra, ¿no?, la escena de la humanidad, ¿no? De repente el que hacía un rato se estaba burlando de Él, ve su gloria y ve su miseria. El Señor toca su corazón, posiblemente había escuchado, obviamente su fama se había extendido por todos lados, pero de repente abre sus ojos y puede ver que el que está muriendo allí no es un hombre cualquiera, es el Cristo de Dios, es el Salvador del mundo, es el Cordero que quita el pecado del mundo, es el sustituto, es la provisión de Dios para la necesidad del hombre. Y entonces le dice, tú y yo merecemos estar aquí, pero Él no. Él reconoce su pecado y reconoce que el que está allí entre ellos es el justo. Y después ya deja de hablar con el otro y le habla al Señor y le dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y yo me impresionan estas palabras, porque Jesús está reventado. Jesús está lleno de escupitajos, Jesús está lleno de heridas, Jesús está coronado de manera burlona, sangrando, apenas puede coger aire para poder hablar porque la cruz te asfixia. Tiene heridas por todos lados. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y yo digo, ¿qué ve este hombre? ¡Qué gracia! ¡Qué misericordia! ¿Qué ve este hombre? Porque hasta hace un rato solamente había un hombre del cual se podía burlar y ahora ve que el que está allí es el justo. Pero no solamente es el justo que se va a levantar de la muerte. Porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, nadie venía después de bajar de la cruz. La cruz era el final de la historia. Pero él reconoció que era el justo muriendo por los injustos, pero que la muerte no iba a decir la última palabra, él se iba a levantar triunfante de la muerte y él iba a resucitar, pero además reconoció algo más. No solamente que el justo iba a morir por los injustos y que iba a resucitar, sino que creyó que era el rey. ¿No? Le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Tú tienes un reino? No. Es que para tener un reino hay que ser rey. Y él reconoció que él era el justo muriendo por los injustos, que iba a resucitar y que era rey. Y si tú nunca has reconocido a Jesús como el justo que muere en tu lugar y no has reconocido primero tu propio pecado y le has reconocido como Rey y Señor de tu vida, yo te invito a que puedas hacerlo hoy. Hoy es día de salvación, mañana no lo sé. Pero hoy es día de salvación. Corre a Él, hay gracia, hay misericordia. ¿Sabes? Jesús no le dijo, ahora va a venir. Ahora, ¿no? Toda la vida has sido un sinvergüenza, toda la vida has hecho lo que has querido y ahora vas a venir. No, tú lo que has hecho es demasiado grave. No, Jesús le miró y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, pero yo estoy lleno, yo estoy reventado.
precisamente para que haya una provisión, para que tú puedas estar hoy conmigo en el paraíso. No lo dejes para mañana. Te ruego que corras al Señor. Si nunca has rendido tu vida, corre. No sé qué, no conozco a la mayoría. No sé si has venido invitado por alguien, no sé. Habla con él, habla con tu pastor o con el pastor de la iglesia con la que has venido. Yo estoy aquí, el tiempo que esté, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Pero no lo dejes, responde al Señor.